Bueno, y ahora estamos con un invitado especial. En estos condimentos que tiene el fútbol acá en Tierra de Campeones, hoy vamos a estar con un protagonista fundamental para que se realice el partido de fútbol. Estamos con Gustavo Lesner, árbitro de fútbol. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Bienvenido a Tierra de Campeones. Hola, Dani. Hola, Marce. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, bueno, un poco como bien dijiste. Ex árbitro, hoy instructor nacional de arbitraje, un poco siguiendo en la carrera, ¿no? De alguna manera. Bueno, entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué árbitro? Generalmente yo considero y creo de que los árbitros han tenido un paso por el fútbol, ya sea juvenil, infantil, del interior, y bueno, y seguramente también lo que te ha pasado, ¿cómo fue tu inicio en el fútbol? Que le puedas comentar a la gente y luego decidirte para ser árbitro. Bueno, mis inicios como futbolista fueron en el barrio, ¿no? Yo nací en Roca y San Luis, pleno corazón de comercial, ¿no? Y a los meses me mudé a Santiago y Mendoza también, y ahí donde en aquel momento se jugaba en la vereda, en la calle, agarrábamos los portones, la iglesia de Lourdes. La usábamos como, nos cobijaba también en el catecismo y el partido de fútbol, la escuela 105, y ahí ya después cuando vas creciendo vas conociendo los chicos de grado en la escuela, y bueno, y un poco el fútbol en sí, aparte de los partidos de escuela intercolegiales que jugábamos, bueno, fuiste vos quien me llevaste lo que es hoy, no existía Malvina, pero Marcelo me llevó a Newell's a practicar la única cancha de 7 que había de baby fútbol. En el estadio donde el conductor era Becerra. Era Becerra y bueno, y Chiche Ludman era el técnico. La presesta, me acuerdo, era presesta. El fenómeno Chiche Ludman, un técnico que nos marcó a todos. Yo lo tuve camino a Newell's. ¿A qué edad te diste cuenta que el fútbol no era para vos y dije, ahora veo qué hago y me inclino para el arbitraje? Y fue cuando yo ya era grande, había jugado, bueno, yo después de haber jugado en Newell's, seguí dirigiendo jugando en la liga. Pero disculpame, Gustavo, tuvimos un encuentro, yo recuerdo bien, en Argentino de Rosario también. Claro, por eso. Sí. Yo aparte jugaba al básquet en Newell's. Esa época había cerca, entonces hacía básquet y en básquet también me iba bien. Salí campeón rosarino. Claro. Con compañeros del grado de la escuela, como Bacchini. Bueno, en básquet, si no me equivoco, jugaste con Augusto Campos. Humberto Campos. Humberto sí, Campos. Sí, era compañero de banco tuyo. Bueno. ¿Y cómo se sigue desarrollando? Porque es importante que cuentes la anécdota de cómo te empezás a desarrollar para anotarte en el curso de árbitro. Bueno, sí, después, terminando como diciendo, Daniel, ¿cómo me dedico? Yo después de Newell's seguí jugando, fui al club, en aquel tiempo era Banco Nación, que estaba en la Liga Rosarina, hoy Energía, después en Argentino de Rosario, bien, ahí jugué, estuve ahí para ser profesional también, pero o seguía practicando, ya era mañana y tarde, en la buena época de Argentino, cuando ascendió, que le ganó a Racing, 4-3 acá, ese día hicimos un preliminar, y estaba ahí, era el clic, o seguía jugando o tenía que dejar de trabajar y terminar la escuela. Y bueno, en ese momento realmente no podía, más allá que tenía el acompañamiento de mi padre y de mi cuñado, quien trabajaba, pero me decidí por seguir trabajando y estudiando, y bueno, después jugué a nivel torneos libres, y un día viendo el diario leí una nota que le hacían a un árbitro, así como hoy quizás está viendo el programa un ¿Qué edad tenía chico. Gustavo en ese momento? No era tan chico, pero tenía, calcularle, 25, 26 años, cuando leí la nota de las vivencias del árbitro. Cuando yo a los árbitros, mayormente cuando jugaba, me los quería comer, porque es la verdad. Sí. El jugador temperamental a vos te agarraban y querías pegar un codazo, era así. Y bueno. Tocar del otro lado. Y bueno, y leí las vivencias en esa revista, y dije, yo me pregunté, ¿dónde aprenden dónde está la escuela de árbitro? Vos le preguntás a la gente, nadie te va a decir. No. Pasó un año, calendario, y abro el diario La Capital, en ese momento, que era el grande, que venía doblado, pero era grande. Tabloide. Yo trabajaba acá en Entre Ríos al 100, en una oficina, y leo
es Asociación Rosarina de Fútbol, abierta la inscripción para el curso de árbitro de fútbol. Y dije, voy a averiguar. Y me fui caminando, llegué a la liga, y ahí entro a la liga, en la recepción me dice, pasa al fondo, pregunta que ahí te van a informar. Y bueno, yo de querer ir a informar, eran calculables, yo salía a las 7:30 del trabajo, 8, vivía en Alberdi, donde sigo viviendo, y tomaba el expreso Alberdi o el 210, que era el que tardaba 1 hora de colectivo. Y me fui y me encuentro, abro la puerta, pensé que me iba a tener, y estaba el instructor, el maestro. ¿Quién era el instructor? Honorio Acosta, que Dios lo tenga en la gloria. Sí, mi primer maestro. Lo recuerdo de un tantas señor, épocas y me hace... en el fútbol rosarino. La puerta hizo el ruido ese de que le faltaba aceite, hizo aquí. Entonces todos los que estaban mirando para allí hicieron así, me miraron a mí y él hace... Ya te marcó el límite. Y me hizo así con el dedo y me indicó el asiento. Y fui. Vienen, me dan un boletín, en ese momento era fotocopia, porque no existía nada, ni celular, ni... No. Y sí, pasando diapositivas. Honorio, y ahí... Y bueno, ahí me movilizó de ver qué ignorante que había sido toda mi vida como jugador de fútbol, que desconocía todo lo que era el reglamento. O sea, jugamos porque jugamos nosotros. Sí, actualmente muchas veces entonces, pasan ese tipo de situaciones. Eso me despertó algo en mí que dije, qué lindo, me empezó a gustar. Y a su vez yo seguía jugando a nivel amateur de torneos de estos de... Sí, en provincial, Banco y Seguro. Sí, era la Liga 25 de Mayo, que ahora es AFAR. Y bueno, y un día empecé a hacer curso, y ahí ya te empiezan a preguntar, che, ¿cuándo querés empezar a salir? Y bueno, y un día dije, bueno, pruebo. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Es decir, este es mi debut. A ver, a mí me ha tocado ser jugador y yo siempre voy a recordar mi debut con Ricardo Palma, que me llevó a Primera División. No me olvido nunca más de mi debut como jugador. En el caso tuyo, como árbitro. ¿Cuál fue el día hoy dirijo yo? Sí, el primer partido ya estaba programado, oficial te hablo, ¿no? Fue en el Baby Fútbol, porque empezábamos así, éramos árbitro guía, empezaba con los chiquitos. Sí, sí. Que hoy es tirar a una persona a la jaula de los leones, ¿no? Sí. Pero en ese momento todavía... la gente acompañaba a los chicos, era muy familiar. Muy familiar, pero eran 7 categorías. Era en Adiur, la vieja cancha Adiur, versus Newell's. Tocó un partido. Una jornada bastante, pero yo digo, para mí es inolvidable. Yo lo dirigí a Messi, lo dirigí en el Babi. Qué increíble. No hay, eso yo no lo sabía. Bueno, hay una filmación de la categoría del 82 de 87. Messi, el 87 contra Torito. Sí, la veo siempre. Bueno, esa la dirigía un compañero mío de curso y éramos árbitro guía, le decían. ¿Por qué? Porque éramos árbitros que aparte enseñábamos. Si veía que sacaba mal, vos cortabas el juego y le enseñabas a sacar. Si pateaba mal o se le escapaba la pelota, era un docente. Y éramos muy bien vistos, algo muy lindo. Ese fue mi primer partido, perdón. Vos sabés que te decía, esa división, bueno, es muy conocido ese partido contra Torito. Y esa división en la que estaba Juan Cruz Leguizamón, el arquero, Bruno Milanesio, Gonzalo Macía, todos han llegado, quizás, el primo de Leo. Sí, Escaglia, claro. Que lo he tenido en tiro feral. Han sido jugadores de fútbol, lógicamente que ninguno ha llegado al nivel de Lío, ¿no? Pero esa fue una categoría muy buena de Newell's. Y luego, a partir de ahí, ya después, de a poquito te vas desarrollando y tu debut en decir lo que fue Primera División. Primera División, debuto en un partido del torneo Hermenegildo Ivancic, en ese momento era en cancha de Pablo VI, era tiro federal, Pablo VI, tiro federal, dos equipos que en primera... ¿La cancha vieja, la vieja cancha de Pablo? De Pablo VI, la vieja. Y era un partido, como si fuera un octavo de final, eran ya por eliminación y bueno, muchos nervios, cosa que nunca, fue la única vez que me pasó en toda la carrera. O sea, que estamos hablando que debutaste de grande siendo árbitro también, porque empezaste tarde Sí, también. sí, pero yo estuve un año en el Babi, calendario, y después inferiores hice todas. Bien. Hice predécima, décima, octava, novena, octava, séptima, pero en 2 años hice... ¿Cuándo es el salto que pegás a AFA y debutás como línea de AFA? Bueno, en AFA yo hice el curso nacional.
en el año 87-88 en Córdoba, 2 años, con Juan Carlos Lustó, padre obviamente, Juan Carlos el padre, Jorge Vigliano, Abel Nieco como profesores, ¿no? Carlos Coradina, y después de rendir bien y obtener el título de árbitro nacional, eso me permite en el año 89 ir a una preselección con 80 árbitros de todo el país y quedar entre 20. Y ahí me posibilitó ingresar a la AFA en el año 89 con contrato, era en ese momento. Claro, porque tenían que tener un contrato, lo cual determinaba, porque creo que hasta cierta edad ustedes podían dirigir. Claro. La carrera la hiciste de línea en AFA. Asistente, siempre en AFA. Y debuto, en mi primer partido como árbitro asistente en AFA, oficial como profesional, es en la vieja cancha de Bron de Arrecifes. Era el Tata Martino el técnico, claro. Hugo Romeo Guerra, Pescadito Paz, jugaban todos en Luciano Torche, el lateral, tal que cual, venía de Newell's. Jugaban todos Asciende ese equipo. En el Nacional B contra Atlético de Rafaela. Claro. Barovero era el arquero en Rafaela en ese momento, con otros jugadores que hoy no. Y bueno, ahí empecé mi carrera profesional, ¿no? Cuando estuve a punto de que me den la oportunidad como árbitro principal, tuve la mala fortuna, viste, los jugadores a veces dicen me lesioné o el técnico vino, hubo un cambio. Bueno, en ese momento que fue en el año, yo creo que fue en el 95, 94, FIFA, los árbitros internacionales dirigían hasta los 50. Claro. ¿Qué hace? Un año FIFA la baja a 45, entonces todo fue proporcional. Es más, yo ya tenía un partido designado para debutar Nacional B y bueno, lamentablemente... ¿Sabés, Gustavo, que me están comunicando por acá que hubo un partido que no lo favoreciste, que lo perjudicaste, literalmente a Boca Juniors? ¿Podés contarnos esa anécdota? Y luego vamos por la buena, por cuál fue tu mejor experiencia. Fue un error involuntario, como siempre digo, pero la anécdota es que dice, bueno, a Boca también, sí, fue un partido en la Bombonera, Boca, Gimnasia de La Plata, y bueno, una jugada muy difícil, obviamente que en ese momento no había VAR, realmente los aciertos nuestros eran aciertos para premios, cuando vos decías, está habilitado en la misma línea, ¿y cómo hace? El ojo humano le gana a la máquina. Bueno, en ese momento una jugada de muchos rebotes en el área, que pega en un jugador, rebota en otro, pegó en el palo, la sacó el arquero de la línea y bueno, lo veo Bataglia solito que la toca gol, la Bombonera se vino abajo así, yo levanté la bandera y bueno. Qué recuerdo, ¿no? Lo anuló el árbitro. Pero bueno, ahora vamos por un gran acierto, digamos, o por el mejor momento que te ha tocado vivir adentro de un campo de juego, el que más te emocionó. Tuve la satisfacción de estar en casi todos los clásicos, salvo Boca River, por una cuestión más que van los árbitros internacionales, ¿no? Pero después tuve Boca San Lorenzo, River San Lorenzo, River Independiente, Boca Independiente, todos menos Gimnasia Estudiantes, del interior todos. Y tuve, como siempre digo, tuve muy buenos partidos, como he tenido, obviamente, ¿no? El error donde también a veces modifica el resultado del partido, pero yo quiero decirle que esto, con la carga emocional y el peso que termina un árbitro cuando se da cuenta que cometió un error y modificó el resultado del partido, aparte en el nivel profesional, saliendo escuchar la radio, todos te nombran y a ver quién es, cómo se llama el árbitro y te enfocan y realmente te sentís mal. Te tiran a... Sí, tuve muy buenos partidos en los que técnico, por ejemplo, un Godoy Cruz Independiente, que el veedor era Juan Carlos Lustó Padre, era el director de la escuela, y me puso un 10, porque había acertado en 17 fuera de juego, algo que era, y que la televisión decía, uy, no está delante, y pasaba. Pero el mejor partido que me quedó marcado por una decisión que tomé, no solamente por la mía, sino porque creo que salvé el partido y salvé de un posible grave problema no solamente para el departamento arbitral, sino para la AFA, que fue un partido de Nacional B con 2 equipos de primera, que era Banfield Huracán. El técnico de Huracán era el Chocho Liop, el técnico de Banfield era Garnero, y Truco era el árbitro, no era internacional, sanciona penal de una mano. Sí. Yo era asistente 1 y la jugada fue acá, entonces yo veo, y había sol, lo tenía así de frente, a favor de Banfield, tenía el hinchado de Huracán acá, entonces ¿qué pasa? Sanciona penal, teníamos intercomunicadores, y yo vi claramente de que el jugador, a mí me ayudó de que estaba en la línea media y vi
Cuando veo la mano del jugador, miro dónde está parado. Y a mí me ayudó la perspectiva del sol, que yo vi que la línea del área penal estaba atrás del jugador. Claro. Cosa que el árbitro no podía. Entonces yo me quedé tranquilo. Entonces, sanciona el penal, él va acá y vuela una piedra de la tribuna del Huracán, pica y le pega y le rompe la nariz. Tendría que haber suspendido el partido. Sí. ¿Qué pasó? Se hace atender y le digo, Silvio, ¿vos cobraste penal? Sí, ¿viste? Le digo, bueno, entonces llego acá, cuando lo hacen atender me arrimo y le digo, Silvio, de esta me hago cargo yo. Sí, yo me hago cargo y la televisión me enfoca. No yo me hago cargo. No fue adentro, fue afuera, Silvio. Y me dice, ¿y cómo hago ahora? ¿Viste? Le estaban acomodando. Tiro libre afuera del área, porque eso es lo que tenés que... Claro. Como así, tiro libre, directo afuera del área. Yo me hago cargo. A ver, los técnicos habían visto, a lo mejor no lo habían visto, y era televisión directo. Bueno, ¿qué hace? Reanuda con tiro libre directo. Sí había celular en esa época. Bueno, los celulares estallaban de las felicitaciones, más que nada de lo arbitral. Ese fue el gran acierto. Ese fue el... ¿Por qué? Porque aparte le salvé la carrera. Claro que sí. A Silvio logra el título internacional y le evité un problema al AFA porque los equipos estaban, o sea, dos equipos de primera que estaban peleando el descenso. Entonces era un problema como un penal que no había sido. Y bueno, esa fue mi mayor acierto porque sé que actué y tuve la valentía, pero yo tenía una espalda ya, como para hacerlo. Bien. Porque no digo que... la jugaste, Gustavo, y te salió muy bien. Gustavo, muy bien. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. La verdad que ya estamos en el cierre, sí. Y la verdad que muy agradecido por estar con nosotros. Seguramente nos vamos a volver a poder comunicar y tenerte como invitado. No, gracias a vos, sabés que... Un placer haber estado... Una amistad de muchos años con Gustavo. Así es. A disposición y bueno, gracias por la invitación, Marce. Bueno. Quedó algo pendiente. Si querés decir la dirección para aquellos muchachos que se quieran arrimar a CADEP para que tengan la posibilidad de poder dirigir. Sí, bueno, como dije anteriormente, hoy soy instructor nacional de árbitros. Estoy en la formación, o sea, para que se entienda, enseño a aquellas personas que quieren ser árbitro desde el nivel inicial, medio y superior. Preparamos al árbitro para que pueda llegar a ser profesional porque ahí estuvimos. Bien. Nosotros formamos una cooperativa de trabajo de árbitros con Sergio Pesota, el cual somos los que dirigimos. Y bueno, Pellegrini 1372, dirigimos en las mejores ligas de la zona, preparamos a los árbitros, le damos salida laboral, lo preparamos también integralmente como persona. Y trabajamos también de la mano de la Asociación Rosarina de Fútbol. Excelente. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Hasta luego. Y bueno, nos reencontramos después del corte para el final del programa. Gracias.